Ella me vio en su fiesta del trabajo después de 3 años separados y se derrumbó frente a todos. Sacaron un pastel con letras doradas y bengalas. Todos aplaudían. Su jefe dio un discurso sobre liderazgo y resiliencia. Alguien descorchó champán y ella estaba allí, brillando bajo el candelabro como si nada hubiera pasado, hasta que me vio. El vaso se le resbaló de la mano primero. Golpeó el mármol en cámara lenta, como un disparo de advertencia antes de la tormenta. Todos voltearon la cabeza para ver qué había pasado, pero yo ya lo sabía. Me había reconocido. No me había visto en 3 años, pero yo no había cambiado tanto. Mi cabello estaba más corto y había perdido peso, el peso del estrés, como solía llamarlo. Pero todavía tenía los mismos hombros, la misma risa, la misma cicatriz exacta en mi barbilla de donde una vez me dejó caer su teléfono en la cara en la cama. Y nos reímos durante 10 minutos seguidos. No lloró de inmediato. Eso llegó unos 30 segundos después, cuando sonreí. No tenía la intención de sonreír. Simplemente sucedió. Y eso la quebró. Comenzó a sollozar como si acabara de ver un fantasma, agarrándose el estómago, el rímel ya corriéndole por la mejilla. La gente corrió a su lado. Sus compañeros de trabajo le preguntaban si estaba bien. Algunos susurraron que podría ser una intoxicación alimentaria. Alguien culpó al champán, pero yo era el único en la sala que sabía la verdad porque yo era el secreto que ella enterró. El error que pensó que nunca resurgiría. El hombre al que destruyó, desapareció y reemplazó. Y yo acababa de volver a entrar en su vida como un recuerdo con piernas. Déjenme rebobinar. No vine a arruinar su noche. Se los juro, ni siquiera sabía que ella trabajaba allí. La única razón por la que estaba en esa fiesta en primer lugar fue por un error contable. Sí, leyeron bien. Un error contable. 3 semanas antes de la fiesta, recibí un correo electrónico de un reclutador corporativo. Dijeron que mi currículum había aterrizado en la pila equivocada y querían arreglar eso de inmediato. En cuestión de días, me llevaron en avión para reuniones, luego entrevistas, luego una negociación final que terminó conmigo aceptando un nuevo puesto, completamente ciego al hecho de que esta empresa era suya, no su empresa. Ella no era la dueña, pero era su chica de oro. La de los folletos, el rostro en la página de valores del equipo, la mujer que decían que había dado la vuelta a su marca después de tocar fondo. Gracioso, ella tocó fondo después de usarme para amortiguar su caída. Esa fiesta de la empresa era la celebración de su ascenso. El mío también, técnicamente, pero yo no estaba allí para ser celebrado. Estaba allí para recordar. Para recordar quién era yo antes de ella. Para recordar lo que se sentía perderlo todo y aún así salir del otro lado. Y para ver cómo su mundo se desmoronaba silenciosamente con solo una mirada. De la misma manera que el mío lo hizo una vez con solo un correo electrónico. La gente piensa que el desamor se ve cinematográfico. Gritar bajo la lluvia, quemar fotografías, tal vez una botella de whisky y algo de música triste. Para mí, se veía como una bolsa de congelador de 1 galón con un anillo de bodas adentro, metida en el fondo de mi congelador detrás de una lasaña a medio comer. Ni siquiera lloré el día que se fue. Solo me quedé allí en nuestro apartamento escuchando el zumbido del refrigerador y el silencio de un hogar que solía resonar con su lista de reproducción de Spotify y risitas a las 2 de la mañana. Recuerdo quitarme el anillo, caminar hacia la cocina y dejarlo caer en esa bolsa de plástico como si estuviera guardando las sobras. Luego volví al sofá y me senté allí durante horas mirando la abolladura en la almohada donde ella solía apoyar la cabeza. ¿Saben cuál fue la peor parte? Nunca tuve un final adecuado. Sin cierre, sin pelea, sin una discusión a gritos donde pudiera decir todas las cosas que había ensayado en mi cabeza. Solo una nota adhesiva en el espejo del baño que decía, lo siento. No puedo hacer esto. Te mereces algo mejor. Merecer algo mejor. Acababa de pasar 2 años pagando nuestro alquiler mientras ella se encontraba a sí misma. Cociné, limpié, la apoyé cuando dejó su trabajo de marketing para explorar su propósito. Y lo único que obtuve a cambio fue una nota de ruptura de 7 palabras y un cepillo de dientes que ni siquiera era mío. El día después de que se fue, encontré su historia de Instagram. Estaba en un bar en una azotea con alguien. No pude ver su rostro, pero su mano estaba en su muslo.
Publicó una cita con eso. A veces tienes que liberarte para convertirte en quien estabas destinado a ser. Quería gritar, pero no lo hice. Simplemente apagué mi teléfono y volví al refrigerador. Una semana después, encontré una carta en nuestro buzón. Estaba dirigida a ella, pero tenía mi nombre como a la atención de... Era de una agencia de cobro de deudas. Aparentemente, había agotado nuestra tarjeta de crédito conjunta antes de irse. Más de $9,300. Vuelos, hoteles, cargos de Uber en ciudades. Me dijo que ni siquiera estaba allí. Me tomó un tiempo darme cuenta de que las cuentas no cuadraban. Me estaba engañando durante meses, no solo emocionalmente. Estaba reservando escapadas enteras, conferencias que no existían, retiros de negocios que eran solo excusas para estar con él. Quienquiera que fuera, no se lo dije a nadie, ni siquiera a mi hermana. No podía. Estaba demasiado avergonzado. Simplemente comencé a despertarme cada mañana con esta presión en el pecho, como si llevara una sudadera mojada que no podía quitarme. Finalmente, me mudé. Cambié de ciudad, cambié de trabajo, dejé todo atrás excepto la bolsa del congelador con el anillo. La traje conmigo, la puse en el nuevo congelador, nunca la abrí, ni siquiera la miré, pero tampoco pude tirarla. Esa bolsa contenía algo más pesado que el oro. Arrepentimiento. Pasaron 3 años. Y luego, completamente por accidente, acepté un trabajo en la misma empresa en la que ella había ascendido. De todas las startups en todas las ciudades, aterricé en la suya. No lo supe hasta el día de la fiesta, hasta que vi la pantalla gigante en el vestíbulo que decía celebrando a nuestra VP de estrategia de marca, Eleanor Hart. Sí, había cambiado su nombre, nuevo título, nueva identidad, nuevo todo. Pero la reconocí en el momento en que vi su reflejo en el espejo del ascensor, y supe en ese momento. Ella no tenía idea de que estaba a punto de volver a entrar en su mundo. El lunes después de la fiesta, todo se sentía extraño. Mi tarjeta de acceso no funcionó al primer intento. El ascensor se atascó en el piso 12 durante casi 5 minutos. Y el barista de abajo me dio leche de avena, aunque claramente había pedido de almendras. Pequeñas fallas en la matriz, pero se sumaban. Recuerdo haber pensado, el universo sabe que algo se avecina. Cuando llegué a mi escritorio, había un brillante paquete de bienvenida esperándome, engrapado en la parte superior con un pequeño clip de papel de la marca. Bienvenido a Lowering and Ball, donde las ideas se convierten en identidad. Odio la poesía corporativa. Todo olía a lavanda y desesperación. Lo tiré en mi cajón y encendí mi computadora portátil. Pensarías que estaría más alterado después de verla derrumbarse frente a 100 personas. Pero honestamente, me sentía extrañamente tranquilo. Tal vez fue la forma en que me miró, como si hubiera visto a un fantasma que todavía recordaba sus pecados. O tal vez fue el hecho de que, por primera vez en años, no tenía nada que perder. ¿Alguna vez te has sentido tan entumecido que incluso la venganza parece demasiado esfuerzo? Ahí es donde estaba yo. Pero el destino, o la incompetencia, tenían otros planes. Mi primera tarea como estratega de contenido senior fue revisar y archivar antiguos activos digitales de campañas de marca anteriores. Básicamente, escarbar en años de archivos olvidados, decidir qué vale la pena conservar y qué se puede tirar. Era un conserje digital glorificado. Perfecto. Así que me puse a escarbar. El sistema era un desastre. Carpetas dentro de carpetas. Sin convenciones de nomenclatura. Archivos de vídeo con títulos como final-v3- o finalov. Después de 2 horas, estaba ahogado en fuentes, presentaciones y enlaces de Dropbox caducados. Pero luego, escondido dentro de una carpeta de 2019 etiquetada, privado-interno-no-archivar, encontré un archivo llamado m-voice-notes-2m4a. Conocía esas iniciales. Solía garabatearlas en nuestras listas de compras. Eleanor Mary Hart. Pensaba que su nombre completo sonaba a realeza. Solía estar de acuerdo. Hice clic en reproducir. Comenzó con una estática suave, como si estuviera sentada demasiado cerca del micrófono. Luego su voz,
temblorosa, frustrada y muy lejos de la pulida VP que la compañía ahora exhibía en folletos. 14 de febrero. Encontró el recibo. Creo que sospecha. Traté de actuar con calma, pero sé que la cagué. No estoy hecha para mentir. Dios, nunca quise que esto llegara tan lejos. Hayden dice que está bien, que él se encargará, pero no lo sé. Extraño los días en que Clarkson no me miraba como si fuera otra persona. Me congelé, no por lo que dijo, sino por cómo dijo mi nombre, como si todavía le doliera decirlo, como si todavía significara algo. Tuve que escucharlo 3 veces solo para asegurarme de que no lo estaba imaginando. La fecha coincidía exactamente una semana antes de que me dejara. Ella ya se había ido en ese entonces, solo que no físicamente. Había más archivos, 11 de ellos. Todas notas de voz que debió haber grabado para evitar desmoronarse. Tal vez nunca tuvo la intención de que nadie las escuchara. Tal vez pensó que las había borrado. Pasé toda la tarde escuchando, una por una. La historia que contaban era complicada. No solo había engañado. Se había descontrolado rápidamente. Culpa, miedo, una especie de pánico sobre su identidad, su carrera, sentirse atrapada. Sus palabras, no las mías. Pero esto es lo que me rompió. Es la persona más amable que he conocido. Y sigo lastimándolo solo con quedarme. Esa frase debería haberse sentido como una disculpa. No lo hizo. Se sintió como una advertencia, como si viera venir el dolor y no lo detuviera de todos modos. Cuando levanté la vista, ya eran más de las 7. La oficina estaba casi vacía. Pero un piso más arriba, las luces del ala ejecutiva seguían encendidas. Copié los archivos a mi disco personal. No por venganza. Todavía no, sino porque sabía algo que no sabía antes. Ella no estaba tan compuesta como pretendía estar, y no había terminado de romper cosas, aunque ella aún no se diera cuenta. A la mañana siguiente, solicité acceso al archivo de estrategia interno. Dije que estaba haciendo comprobaciones de continuidad. Lo aprobaron sin pestañear. Si Eleanor tenía más secretos enterrados en este lugar, los iba a encontrar. Al final de mi segunda semana, había memorizado el código de seguridad de la sala de archivos del piso 19, los nombres de 3 conserjes y la cantidad de segundos que tardaban en apagarse las luces de movimiento del pasillo. 22. También había aprendido que si buscas algo relacionado con Hayden R. Luod en el sistema de Lowering and Val, obtienes exactamente 0 resultados. Sin identificación de empleado, sin documentación de salida, sin registros de proyectos. Es como si nunca hubiera existido. Pero lo recordaba demasiado bien. Tenía un tatuaje de coordenadas en la clavícula. Solía decir que era el lugar donde se dio cuenta de quién era realmente. Sam, perdón, Eleanor me dijo eso durante una cena una vez, antes de que dejara de contarme cosas por completo. Recuerdo haber pensado que era la cosa más pretenciosa que había escuchado. Coordenadas, por favor. Ahora, sentado en esa helada sala de archivos con una taza de café de máquina expendedora y una unidad compartida llena de nombres de archivos, finalmente encontré algo. Una carpeta llamada, presentaciones-archivadas /ear-croyuot archivada a 6 niveles de profundidad bajo, conceptos-descontinuados-Q1. Sin etiquetas, sin metadatos, sin registros de modificación, solo un único archivo de presentación de 4 GB titulado Mitos. Cuando lo abrí, mi pantalla se congeló durante 7 segundos completos. No es broma, sentí como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Dentro de la presentación había 47 diapositivas, una propuesta de marca con imágenes impresionantes, muestras de música melancólica y notas de voz en off. Era brillante, arrogante, imprudente, pero brillante. El tipo de campaña que capta la atención de los jueces de premios y hace sudar a tu director creativo. Leí cada palabra, y a mitad de camino, mi pulso comenzó a acelerarse. Diapositiva 13. Una marca solo es real cuando está dispuesta a admitir que te ha mentido. Diapositiva 20. Diles lo que tenías demasiado miedo de decir entonces. Te perdonarán por ello ahora. Diapositiva 35. No puedes fingir la autenticidad. Solo puedes convertirla en un arma. Todo se leía como una confesión disfrazada.
Como alguien que intenta procesar la culpa a través de textos de marketing. El nombre Mitos no era solo un producto. Era un espejo. Y para cuando llegué a la diapositiva final, una pantalla negra austera con letras blancas que decía, controla la historia antes de que te controle a ti, supe sin lugar a dudas quién la había escrito. No era Haden. Era ella. La voz en off lo confirmó. Era Eleanor antes de convertirse en la versión pulida de sí misma. Su voz todavía se quebraba al final de las frases. No estaba vendiendo una marca. Se estaba desangrando en una presentación. Y ahí fue cuando me di cuenta. Esta campaña nunca se había lanzado porque nunca estuvo destinada a serlo. Era una máscara. Una purga privada disfrazada de lenguaje de presentación. Y alguien en la empresa había intentado enterrarla. Pero aquí está el giro. Los metadatos de la presentación mostraban algo extraño. La versión original fue creada por Enhart. Sí. Pero había sido editada en gran medida por un segundo usuario, J.R. Luod, solo unos días antes de ser archivada. Solo quedaba la versión final. Todas las copias de seguridad habían sido eliminadas. Debería haberme detenido allí. Cualquier persona normal lo habría hecho. Pero la obsesión no viene con descansos. Creé un clon del archivo y lo pasé por una herramienta de restauración forense que había usado una vez en un trabajo independiente anterior para recuperar medios corruptos. Después de 2 horas y un reinicio del sistema, el software reveló algo para lo que no estaba preparado. Comentarios censurados. Cientos de ellos, ocultos detrás de capas invisibles. Esto se lee como si le estuvieras escribiendo a él. ¿Estás segura de que quieres que esto sea público? ¿Por qué no se lo envías y terminas con esto de una vez? Dijiste que ya no estabas enamorada. Eso es lo que me dijiste. Él verá esto y lo sabrá. ¿Estás de acuerdo con eso? Estas no eran notas corporativas. Eran conversaciones, discusiones, en realidad. Todas incrustadas en una presentación de marca destinada a vender la verdad. Me recliné en mi silla, con el corazón latiendo con fuerza. No solo me había dejado por Haden. Había intentado convertir nuestra historia en contenido. Él intentó detenerla. Ella lo archivó de todos modos. Y ahora aquí estaba yo, leyendo sus consecuencias digitales en una habitación iluminada con luz fluorescente mientras ella se sentaba un piso más arriba, felizmente inconsciente de que la mentira que intentó borrar acababa de volver a caer en mi regazo. Esto ya no se trataba de engaño. Se trataba de propiedad, de verdad, y de quién puede contarla. Y no había terminado de escarbar. Hay un tipo de silencio muy específico que cae sobre una oficina a las 6:42 de la tarde de un jueves. El tipo en el que el aire se siente como si estuviera conteniendo la respiración. Los escritorios están abandonados, los teclados intactos, los ascensores silenciosos, y solo el equipo de limpieza zumba por los pasillos como fantasmas uniformados. Es la hora de los pensamientos inacabados y los correos electrónicos no enviados. Y es cuando lo hice. Imprimí la diapositiva. Solo una. Diapositiva 35. No puedes fingir la autenticidad. Solo puedes convertirla en un arma. Recorté los bordes con tijeras, la doblé una vez, un pliegue limpio y nítido, y la deslicé en un sobre sin marcar. Sin nombre, sin dirección de remitente, solo esa frase. En negrita y helvética sobre papel blanco mate. Luego caminé hasta el piso ejecutivo y la dejé debajo de la puerta de su oficina. Mis manos temblaban todo el tiempo. No porque tuviera miedo de que me atraparan. No lo tenía. La seguridad estaba medio dormida. Y si alguien preguntaba, podría haber dicho que estaba entregando un archivo para creativo. No, temblaba porque no estaba seguro de que quería más. Que ella lo ignorara o que supiera exactamente de dónde venía. No dormí esa noche. ¿No bien? Mi cerebro daba vueltas, imaginándola abrir el sobre, el corazón saltándole un latido al ver la cita que una vez enterró. Tal vez se reiría. Tal vez entraría en pánico. Tal vez haría lo que siempre hacía, fingir que no pasaba nada y esperar que la verdad muriera en silencio. Pero el viernes por la mañana me dijo todo lo que necesitaba saber. Eleanor Hart no se presentó a trabajar.
Su asistente ejecutivo, un tipo llamado Michei que usaba trajes de 3 piezas incluso en las llamadas de Zoom, le dijo a la oficina que trabajaría de forma remota durante unos días. Sin dar razones, sin correos electrónicos de seguimiento. Desapareció como una bocanada de perfume, dejando atrás su título, su escritorio y un leve susurro de pánico que nadie podía ubicar excepto yo. Esa tarde, lo vi. Una notificación, actualización de memorando interno. Se había asignado un sustituto a su departamento. Punto de contacto temporal mientras la VP Hart está de licencia personal. No era solo un día de enfermedad. Se había quebrado. Eso debería haber sido suficiente. Debería haberlo dejado ir, cerrado el archivo, borrado las notas de audio y tirado la diapositiva impresa a una trituradora. Pero no lo hice porque algo había cambiado dentro de mí, y no sabía cómo detenerlo. Ya no solo estaba descubriendo sus secretos. Los estaba curando, viendo cómo un solo hilo podía desentrañar una vida cuidadosamente cosida. Pero lo que más me asustaba era esto. No se sentía como venganza. Se sentía como equilibrio. Pasé el fin de semana solo en mi apartamento, con las luces apagadas, las persianas bajadas, escuchando sus viejas notas de voz de nuevo. No porque la extrañara, sino porque necesitaba entender cómo alguien podía mentir tan bellamente y tan completamente. Como dices cosas como, es la única persona que me ha visto y aún así se desvanece sin un adiós. Y luego sucedió algo que no había planeado. Domingo 11:24 de la noche recibí un correo electrónico de una dirección bloqueada. Asunto, no lo hagas. Cuerpo, sé que fuiste tú. Por favor, no hagas esto. Por favor. Sin firma. Nada más. Lo miré durante un minuto completo. Mi pecho se apretó, no por miedo, sino por algo peor. Reconocimiento. Ese tono suplicante. Esa no era la VP Eleanor. Esa era la mujer que una vez me susurró poemas a las 2 de la madrugada y lloraba durante los comerciales de lavandería. Esa era ella. Por primera vez desde la fiesta, no me sentí enojado. Me sentí acorralado. Ella lo sabía y yo tenía su atención. El poder había cambiado, pero no de la manera que pensaba. Esperaba que ella tomara represalias, tal vez incluso me amenazara. En cambio, me pidió que me detuviera. Sin negación, sin gaslighting, solo una sola palabra en el asunto y un por favor. Así que hice algo que juré que no haría. Respondí. Asunto, ¿por qué? Cuerpo, no puedes desaparecer y volver como si nada hubiera pasado. No puedes llorar en una fiesta y esperar que eso borre todo. ¿Por qué lo hiciste? No lo envié de inmediato. Lo reescribí 4 veces, lo suavicé, lo agudicé, lo despojé de nuevo. Finalmente, presioné enviar. 2 minutos después, rebotó. La cuenta ya había sido eliminada, al igual que ella. El lunes por la mañana fue una tormenta. No afuera, dentro de mí. Mis pensamientos eran como vidrios rotos, afilados y por todas partes. No podía concentrarme en mi bandeja de entrada. No escuché a la gente saludarme por mi nombre en el pasillo. Y ciertamente no probé el café que accidentalmente preparé con leche de avena salada porque alguien reabasteció mal el refrigerador de nuevo. Estaba flotando de esa manera extraña y mareada cuando tu cuerpo se presenta a trabajar, pero tu alma todavía está atascada en el correo electrónico de anoche que nunca se entregó. Su bandeja de entrada había desaparecido, borrada. Incluso la herramienta de mensajería interna de la empresa la mostraba como usuario desconocido. Así no es como funcionan las licencias. Así es como se hacen los fantasmas digitales. Me senté frente a mis 2 monitores, mirando hojas de cálculo que no abrí, mis dedos flotando sobre el teclado como si hubieran olvidado cómo moverse. Sabía que estaba cayendo en espiral de nuevo. Lo sabía porque estaba haciendo esa cosa que siempre hacía en mis peores momentos. Comencé a narrar mi propia vida en mi cabeza como si estuviera en un documental que nadie vería jamás. Aquí se sienta Clark Senale, de 32 años, emocionalmente no equipado para lidiar con nada que se parezca al cierre, el romance o las unidades de Google compartidas. Pero no podía dejar que terminara así. No con un mensaje rebotado y una bandeja de entrada fantasma. Así que hice lo que me prometí a mí mismo que no volvería a hacer.
Volví al sistema. El portal de archivos estaba más protegido ahora. Alguien había protegido con contraseña carpetas enteras que estaban abiertas solo unos días antes. Debería haber tomado eso como una advertencia. En cambio, escarbé más profundo, rastreando marcas de tiempo, cruzando registros de actividad de usuarios y tratando de encontrar patrones en lo que se había eliminado o movido. Fue entonces cuando lo encontré, enterrado debajo de una carpeta marcada cliente-dv-legado/uso-interno-solamente. Dentro, otra carpeta etiquetada Albatros, un término que no había aparecido en ningún otro lugar del sistema. Dentro había un solo documento, un PDF. Sin imágenes, sin formato, solo un título en la parte superior de la primera página. Irregularidad de cumplimiento. Fase 2b/diagonal y informe interno. Borrador no presentado. El autor, M. Hart. La fecha, 10 días antes de que me dejara. No había introducción, ni resumen, solo viñetas. Pero mi estómago se revolvió con cada línea que leí. Facturación inconsistente de contratistas en los packs de innovación de marca de J. Wood. 4 facturas de viaje vinculadas a eventos inexistentes en Toronto, Austin, Lisboa y Montreal. Totales de informes de gastos falsificados inflados entre un 11% y un 18% durante 3 trimestres consecutivos. Pagos autorizados por personal temporal, algunos de los cuales fueron contratados y despedidos en la misma ventana de 48 horas. Y luego, en la parte inferior, en negrita, me preocupa que esto pueda resultar en una exposición legal grave. Hayden insiste en que son malentendidos, pero si esto va más allá, no podré permanecer en silencio. Me desplacé hacia abajo. Páginas en blanco. Solo silencio después de esa bomba. Ella lo sabía. Lo había sabido antes de dejarme. Antes de la nota en el espejo, antes de llorar en la fiesta de la empresa, estaba sentada sobre una bomba de tiempo. Y en lugar de denunciarlo, se alejó de mí, de la empresa, de todo. De repente, esto ya no se trataba de desamor. Ni siquiera se trataba de traición. Se trataba de un encubrimiento. Y ahora yo era el único en el edificio que sabía que existía. Descargué el archivo a una unidad USB segura que guardaba en mi mochila, una reliquia de mis días de autónomo cuando los clientes intentaban accidentalmente desaparecer después de entregar los borradores finales. Luego cerré la computadora portátil, miré mi propio reflejo en la pantalla negra y susurré, ¿qué diablos estás haciendo, hombre? No lo sabía. Realmente no lo sabía. Pero sabía esto. Si tenía razón, y Hayden, el tipo por el que me dejó, había defraudado a la empresa, entonces ella no solo desapareció por culpa. Estaba huyendo de algo, o de alguien. Y ahora que había abierto ese archivo, no estaba seguro de quién me estaba observando o hasta dónde llegarían para asegurarse de que esto permaneciera enterrado. No dormí esa noche, de nuevo. Me quedé en la cama mirando el techo, con el corazón latiendo con fuerza, repasando todas las posibles consecuencias de lo que acababa de descubrir. Ya no se trataba solo de Eleanor. Ni siquiera de Hayden. Se trataba de fraude, encubrimientos y un documento que, si caía en las manos equivocadas, podría destrozar las carreras de personas muy por encima de mi nivel salarial. Y yo lo tenía. Llegué a la oficina temprano a la mañana siguiente, más temprano de lo habitual. Los pasillos todavía estaban oscuros y las luces de las máquinas expendedoras eran lo único que zumbaba. Mi mente daba vueltas. No podía concentrarme en nada más. Seguía pensando en ese nombre de carpeta, Albatros, y en lo apropiado que era. En la literatura, un albatros es una carga, una maldición de la que no puedes deshacerte una vez que está alrededor de tu cuello. Y ahora ese archivo era mío. Abrí el cajón de mi escritorio para agarrar mi cuaderno. Y fue entonces cuando lo vi, doblado una vez, encajado justo debajo del borde del cajón, donde nadie debería haber podido llegar a menos que hubiera estado dentro de mi oficina cerrada con llave. Una pequeña nota adhesiva, amarilla, sin letra manuscrita, solo escrita a máquina. Estás haciendo preguntas. Detente. Algunas cosas se entierran por una razón. Sin firma, sin contexto. Pero sabía exactamente de qué se trataba. Mi primer instinto fue levantarme y salir del edificio. Simplemente irme. Renunciar.
Desaparecer de la vida de todos. Mudarme de nuevo. Lo había hecho antes. No sería difícil desaparecer. Pero luego recordé las notas de voz, la presentación, el hecho de que Eleanor había estado a punto de hacer lo correcto y luego no lo hizo. ¿Y si yo era la única persona que quedaba que podía hacerlo? La verdad es que no me sentía valiente. Me sentía estúpido. Ese tipo de estupidez que te revuelve el estómago, donde sabes que has ido demasiado lejos, pero es demasiado tarde para echarse atrás. Leí la nota de nuevo. La fuente utilizada era Arial Nerou, el tipo que se usa al imprimir registros de servidor. Eso significaba que quienquiera que la dejó no era solo un observador pasivo. Tenían acceso interno. Alguien de adentro sabía lo que había hecho. Pasé las siguientes 2 horas escaneando cada centímetro de mi oficina, revisando mis dispositivos en busca de algo extraño, mirando por encima del hombro como si estuviera en una película. Incluso desconecté la cámara web de la oficina y tapé el micrófono con cinta adhesiva. ¿Paranoico? Absolutamente. Pero la paranoia es solo reconocimiento de patrones elevado a la 10ª potencia. Todavía temblaba cuando inicié sesión y comencé a revisar más archivos internos. Fue entonces cuando noté algo nuevo. Se había eliminado una carpeta del archivo. La presentación de mitos había desaparecido. Borrada del sistema como si nunca hubiera existido, lo que habría sido lo suficientemente alarmante, excepto que nunca toqué el original. Solo lo cloné. Alguien más tenía acceso. Eso reducía las cosas a quizás 5 personas, todas de alto nivel. Pero no confiaba en nadie. Así que hice lo que siempre hago cuando entro en pánico. Fui a dar un paseo que fingí que era para tomar un café. En el vestíbulo, me crucé con Ava, una de las gerentes de nivel medio en investigación, alguien con quien solo había hablado 2 veces durante la incorporación. Me detuvo a mitad de camino. Oye, ¿estás bien? Sonreí demasiado rápido. Sí, solo muchas reuniones. Ella hizo una pausa. Sabes, vi algo extraño en la actividad de registro esta semana. Se están extrayendo archivos de proyectos que se archivaron en 2019. Alguien está pescando en aguas viejas. Me congelé. ¿Rastreas la actividad del archivo? Ella levantó una ceja como si no estuviera segura de admitir algo. Rastreo lo que sea que el sistema marque. Quizás quieras tener cuidado. Este lugar no es tan limpio como parece. Y luego, y juro que no estoy inventando esto, se alejó como si fuera una conversación trivial. Como si acabáramos de hablar de lugares para almorzar o colas de impresión, pero mi mente daba vueltas. Ella lo sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que ya no estaba solo. Que tal vez esta no era solo mi carga. Tal vez otras personas habían visto grietas formándose y eligieron permanecer en silencio, al igual que Eleanor. Esa tarde, conecté mi unidad personal y copié toda la carpeta de Albatros a una cuenta en la nube privada y encriptada. Si borraban el sistema interno, todavía lo tendría. Si me perseguían legalmente, podría tomar una decisión. Filtrarlo o alejarme. Pero también sabía una cosa. Si alguien me dejaba una nota, estaban lo suficientemente cerca como para hacer algo peor. No podía confiar en Eleanor. No podía confiar en la empresa. Y ahora ni siquiera podía confiar en el silencio. No planeaba volver a verla. Después de todo, las notas, los archivos borrados, las amenazas, las grabaciones de voz, pensé que la historia había terminado. Me había preparado para que terminara en un aviso legal u otro correo electrónico misterioso. No esperaba una llamada telefónica de un número bloqueado un tranquilo domingo por la mañana mientras doblaba la ropa y me preguntaba si debería comprar calcetines nuevos o finalmente tirar los que tenían agujeros. Pero era ella. No dijo su nombre. No tenía que hacerlo. Clarkson, dijo, su voz más suave de lo que recordaba. Más lenta, también. Sé que tienes preguntas. Estoy lista para responderlas, pero no por teléfono. No sé por qué acepté. Tal vez necesitaba un cierre. Tal vez quería mirarla a los ojos y finalmente ver algo más que la persona que me dejó atrás, como un pensamiento a medio terminar. Tal vez quería que ella sufriera como yo lo había hecho.
Pero eso no fue lo que sucedió. Nos encontramos en un pequeño café en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar con menús pintados a mano y tazas desconchadas que de alguna manera hacían que el café supiera mejor. Se veía diferente, cansada, pero no frágil. No llevaba maquillaje, solo un suéter gris y una mirada que no había visto en años. ¿Verdad? Antes de que pudiera decir algo, colocó un sobre de Manila en la mesa y lo empujó hacia mí. Nunca presenté el informe, dijo, porque tenía miedo. No de Hayden, de mí misma, de lo que la gente pensaría si supieran que me quedé callada. Abrí el sobre. Dentro había una copia impresa del informe de Albatros, además de una declaración firmada. Su confesión, sin giros legales, sin lenguaje corporativo, solo la verdad. Iba a enviarlo, dijo, mirando por la ventana. Tenía todo listo. Y luego entré en pánico. Pensé que si lo quemaba todo, tal vez podría empezar de nuevo. Pero no pude. Me siguió. Cada ascenso, cada entrevista, cada momento de silencio. Y cuando te vi en esa fiesta, todo volvió a derrumbarse porque eras la única persona que alguna vez vio quién era yo. Y todavía me mirabas como si importara. Quería estar enojado. Quería arrojarle la carpeta de vuelta y salir furioso. Pero no lo hice porque ahora podía verlo. La culpa, el arrepentimiento, el hecho de que se había estado castigando a sí misma por más tiempo del que yo podría haberlo hecho. Y algo en mí se quebró. No la perdoné en ese momento. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado limpio. Pero sí dije algo que nunca pensé que diría. Te creo. Ella parpadeó. ¿Lo haces? Asentí. Creo que tenías miedo y creo que todavía lo tienes. Pero si quieres hacer lo correcto ahora, te ayudaré. Presentamos el informe juntos esa semana. A la Junta, a Legal, a Recursos Humanos, en silencio, extraoficialmente, pero por completo. Hayden ya se había ido. Algún acuerdo privado del que nadie hablaba, pero la empresa lanzó una auditoría interna de todos modos. Siguieron despidos silenciosos. Cambios de política, responsabilidad, no llegó a los titulares. No se convirtió en una exposición viral, pero importó. Eleanor renunció un mes después. Sin fanfarria, sin comunicado de prensa. Dijo que quería vivir más despacio, tal vez escribir, tal vez enseñar. Me envió una carta después, no un correo electrónico, una real, escrita a mano y en cursiva, del tipo que nadie escribe más. Terminaba con esta línea. Una vez me dijiste que la verdad no borra lo que hemos hecho, pero puede cambiar lo que hacemos a continuación. Finalmente entiendo lo que eso significa. En cuanto a mí, me quedé en la empresa por un tiempo, luego me fui también. Comencé a trabajar como autónomo de nuevo, esta vez en mis propios términos. ¿Clientes pequeños? Buena gente. Me mudé a un lugar con una ventana que recibe el sol de la mañana y una cocina que realmente tiene capacidad para 2 personas cocinando a la vez. Y un día, abrí mi congelador. El anillo todavía estaba allí, dentro de la misma bolsa de plástico, junto a un bote de sorbete de mango. No lo tiré, pero sí lo saqué. Lo sostuve por un momento, lo recordé todo. La risa, la pérdida, el dolor increíble y la forma silenciosa en que la curación se te acerca sigilosamente cuando menos te lo esperas. Luego salí al lago y lo dejé ir. Simplemente lo dejé ir. Y por primera vez en años, me sentí